vuelvo a insistir, Burt Bacharach, este viernes, hoy es miércoles, ¿verdad? Hoy es miércoles 10. Este viernes hubiese cumplido 95 años y él se fue en febrero de este año, a meses de cumplir 95. Por eso, este tributo que vamos a hacérselo, a brindarle a este gran maestro el sábado a las 10 de la mañana acá en BM Online. Y yo sé que uno de los fanáticos también de el maestro Burt Bacharach a través de sus composiciones es este invitado nuestro, que está, por supuesto que es un lujo recibirlo, Bernardo Neri Farina, que también fue músico y cantante y habrá entonado alguna de las canciones de Bacharach alguna vez. ¿Es así o no? ¿Cómo te va? Raindrops keep falling on my head. Viste, no estaba yo errando. Sí. ¿Cómo te va, che? Muy bien, Bruno. ¿Qué Gracias por la significa? invitación y feliz de estar acá. Estás radiante como Yo siempre. nunca me voy de acá. Vos nunca Siempre te estoy vas de acá. acá. Siempre Bueno, estoy acá. decime, nadie se imagina, recién dije esto, estaba por llegar a los 95 años con vida, ¿verdad? Va a seguir viviendo a través de sus composiciones, sus éxitos y el legado gigantesco que nos dejó, ¿verdad? Pero él prácticamente, si hubiera cumplido 95, él tuvo fácilmente una producción de 7 décadas, 70 años de sentarse a su piano, de levantarse cada mañana y decir, quiero crear una canción más. ¿Qué te parece? Sí, y sobre todo ese hecho de que lo que creaba tenía un altísimo nivel y eso influía en su mente y en su espíritu para seguir superándose constantemente. Burt Bacharach parecía un músico fácil, Claro. un músico de cosas así digeribles rápidamente, Sí. pero no era tan así. No. Tenía primero unos arreglos fantásticos que él mismo los hacía. Él era compositor y arreglador. Así mismo. Y orquestador completo. Ese era un músico completo. Lo único que faltaba que cantara. No, y cantaba. Una cosa, pero no, Cantaba decir cantar así, también. era profesional así. Pero Bacharach es uno de los grandes compositores, así como Ennio Morricone, Claro, esta gran generación, de que también nos posibilitó el deleite a través del cine. Así mismo. Porque, hicieron muchas músicas para películas. Este muchacho está enamorado de ti, ¿te acuerdas? Sí. This guy is in love with you. Sí. Burt Bacharach es un grande y es de toda justicia recordarlo siempre. Así mismo es. Bueno, Bernardo Neri Farina está con nosotros. Quien no lo conoce, periodista de alto fuste, historiador, escritor, cuentista, también miembro de la Academia Paraguaya de la Lengua Española. Es así, ¿verdad? Sí. Entre otros. Miembro de número, sí. Miembro de número, se dice, entre otros lauros. Bueno, Bernardo es un miembro de número de la Academia Paraguaya de la Lengua. Ingresaba en el 2017, en marzo, ahí. Tomó posesión al 6 de marzo al año siguiente, del 2018, en un acto celebrado en la Casa del Bicentenario Josefina Pla. Periodista, escritor, cuentista, novelista y gran colaborador en todos estos, en más de 20 años, 25 años. Y guionista acá. De Bruno Massa. Y guionista, y hacedor de cartas. Es cartista. Es cartista. Era el cartista de Bruno. Exactamente, qué notable. Sí. Aquí en este centro de comunicación tantas cosas creamos e hicimos y Bernardo fue un gran promotor y mentor. Inclusive el nombre de aquel programa tan afamado, Más Informes, sí, fue idea de Bernardo Neri Farina. Masi e Informe, pero todo junto, Más Informes. Y bueno, fue un varios programa días de elucubración nos costó. De verdad que nos sentamos a buscar nombre. Internacional, impresionante. Bueno, Bernardo, este título que está en todas las portadas de todos los medios del día de la fecha,
se recuerda el primer año, o se memora, no sé cómo se dice eso, o se conmemora, no, porque uno no conmemora una muerte, pero se recuerda un asesinato tan brutal de un fiscal, Marcelo Pecci, a un año de aquel crimen pavoroso en una de las playas de Colombia. Y la labor que tuvo que hacer nuestra fiscalía o autoridades paraguayas, digamos, comprometidas en un trabajo así, aún dejan mucho que desear, porque no se sabe a un año quién fue el autor moral de aquel asesinato, de aquel magnicidio, se podría decir también, ¿verdad? En cierto sentido, sí. De Marcelo Pecci. Y las autoridades colombianas, el propio presidente de Colombia creo que vino acá, y autoridades de Colombia en todo este último año, para rendir cuentas de las acciones que ellos hacían allá en su país, buscando esto y llegando al meollo de la cuestión. Y nosotros no podemos resolver algo tan, me imagino yo, básico, fundamental, porque si no se sabe quién fue el que ideó esto, no puede ser que teniendo a mucha gente ahí que fue capturada, creo que 9 están presos, nadie pueda decir de esos 9, nadie pueda cantar la justa. ¿Y qué hacen nuestras autoridades? No sé, ¿qué balance podrías vos esgrimir acerca de este hecho y esto que nos apena a nosotros? Porque no solamente la muerte de este chico, sino joven, profesional, sino la falta de profesionalismo de nuestra fiscalía, de nuestras autoridades, del Ministerio Público. El asesinato de Pecci tiene dejan muchas connotaciones y muchas cosas para el análisis. Uno, la brutalidad del hecho. Otro, que haya ocurrido en territorio colombiano. Otro, que las autoridades colombianas parecieron más golpeadas que las autoridades paraguayas. Así reaccionaron mucho más rápido y demostraron una eficiencia terrible. Perdón, te interrumpo. Y es salvando pero también hay una muerte de por medio. El caso de este chico rugbier paraguayo-argentino que fue muerto a patadas, y cómo se manifestó el pueblo argentino y las autoridades de ese país. Sí, sí. Eso ¿Y nosotros qué hacemos acá? Que el sentido de la justicia va mucho más allá de la expresión emotiva. ¡Qué bárbaro! Esto no puede ser. No. La exposición emotiva hasta cierto punto. Después hay que actuar razonablemente, racionalmente, para ver qué pasó. Porque hay una cosa. El asesinato de Marcelo Pecci es ¿qué pasó? Lo que nos queda saber es por qué pasó. Y en ese aspecto nosotros hasta pareciera ser profeso que estamos eludiendo saber el qué pasó. No nos interesa. Estamos eludiendo buscar a aquel que pensó en eso, el que ideó eso. Entonces, en eliminarlo. Claro, entonces tenemos el qué pasó, tenemos a todos los autores materiales presos gracias a la gran labor policial y judicial de los colombianos, pero nosotros nos quedamos enquistados acá. Y entonces también crece la sospecha de que nosotros mismos estamos protegiendo a el autor moral. Autor moral. Eso se piensa en Colombia. De que en Paraguay no hicieron nada. Inclusive la autoridad colombiana dijeron, bueno, ahora les toca a ustedes. Hagan algo. Pero no se hizo absolutamente nada más allá de unas lágrimas y la misa y qué sé yo, no sé. Decime, y esta nueva gente que entró a barrer bien, supuestamente con la escoba nueva, ahí esta gente que entró en la fiscalía, ¿ellos no pueden rever este caso desde foja cero, digamos? ¿Pueden hacer ese trabajo otra vez o no? Pero va a ser mucho más difícil porque hay muchas pistas que quizás se perdieron. Esa es otra especulación, no hay ninguna certeza en esto, ¿no? Pero se perdió un año prácticamente. Y en ese año o en esos meses que pasaron desde aquel hecho, muchas cosas pudieron haberse perdido por el camino. Y entonces comenzaron una investigación. De nuevo sería tener que ir allá a Colombia, buscar allá el hilo de la madeja,
Porque Exactamente. Acá no sabemos dónde está. El hilo de la madeja. Sí, entonces no sabemos dónde está. Entonces es muy difícil. Y ese es un caso entre muchos otros. Pero claro, es un caso terrible. Y lo peor es que quede así. Muy típicamente paraguayo, en el Oparaí. Vamos a olvidarnos del caso y se va a ir diluyendo. En el inconsciente colectivo se va a ir diluyendo. Y ese caso de Rosa Rodríguez también quedó así. También quedó. Por ejemplo. Nunca se supo la verdad. Siempre en estos casos de narcotráfico hay una verdad que siempre queda oculta. Y esa última verdad oculta nos lleva generalmente a la mano ejecutora, a la mano o a la mente que ideó eso. Y que impide seguir la ruta del dinero. Porque todas las recomendaciones de los manuales dicen, sigue la ruta del dinero y encontrarás al culpable. Pero ¿qué pasa? Seguir la ruta del dinero, pero en un momento se corta esa ruta. Te impiden seguir la ruta del dinero y te impiden llegar a quien pensó en esa acción. Y podés detener a todos los autores materiales, pero no vas a llegar nunca a la cabeza. Eso es lo que pasa. Y bueno, y también está el caso de Santiago Leguizamón, no sé si... Sí, y Santiago sí hubo una cuasi certeza de quiénes fueron los culpables, pero nunca se llegó a ellos. Acordate en qué tiempo vivíamos, en el 91. Acordate que era presidente de la República y todos los vínculos que tenían con toda esa gente, todo ese tipo de cosas, Entiendo. todas las sospechas que hay y que después se corroboraron en gran parte. El poder de Fat Yamil, que era el último eslabón, que era el gran padrino del norte, lo que significaba Fat Yamil en aquel tiempo. Y ahí también se siguió la ruta del dinero, el hilo, pero en aquel tiempo Pedro Juan Caballero era inexpugnable en ese aspecto. ¿Sí? La mafia instalada en Pedro Juan era la mafia, no solamente de la frontera, la mafia de toda la región. Esa era una fortaleza. Y bueno, ya que estamos hablando de esta, digamos, de tratar de encontrar el hilo de la madeja, como bien dice Bernardo Neri Farina, el mundo periodístico también tuvo un conductor de mucho fuste, de mucho talento, que hoy hubiera cumplido 88 abriles, el caso del querido Humberto Rubín. Él nacía un 10 de mayo, hoy es 10, fue un 10 también, dentro de todo lo que hizo, de 1935, y se apagaba definitivamente Humberto Rubín el 25 de julio del 2022. Va a ser un año en julio. Tu hermano sigue trabajando en Ñandutí, que fue el partner directo de Humberto Rubín durante décadas. Sí, es la voz que mantiene un poco la memoria de Humberto. Puede ser en el noticiero del LAS 18 eran el dúo. Claro. Era Humberto y Amado. Humberto no quería ni hacer siquiera el noticiero cuando Amado no estaba, por ejemplo. Ah, sí. Sí, por eso hasta le prohibía tomar vacaciones. Le pagaba al doble para que se quedara con él. Para que se quede. Porque él era su redactor y su se compañero. Entendían así. Y se entendían hasta con la mirada, ¿no? Con la mirada. Sí. Cuando quería retarlo Humberto a Amado, no había necesidad de palabras. Le miraba de una cierta forma y ya sabía Amado que estaba siendo puteado de pie a cabeza. Decime una cosa, ¿y qué recordás qué lecciones, en el buen sentido, te dejó Humberto dentro de la carrera que vos abrazaste también hace muchos años? Si hubo una asignatura pendiente, y me confieso, creo que dije ya en más de una ocasión, fue no haber concursado o estado ahí, aunque sea de pasa tereré o mate al querido Humberto, porque mucho hubiera aprendido yo también ahí estando en ese mundo de Ñandutí con la efervescencia de Humberto Rubín en acción, por ejemplo. ¿Quién fue Humberto Rubín? Para gente joven que habrá escuchado su nombre, pero no lo dimensiona, digamos así. En términos radiales, periodísticos radiales, fue un revolucionario. Él revolucionó la radio AM en el Paraguay. Ya había comenzado ciertos cambios positivos con don Gerardo Allimora.
En el sentido, don Gerardo le dio al periodismo radial una identidad propia dentro de la radio. Porque antes la radio era música, era una compañía musical. Por supuesto. Con lo que es hoy la FM, es más o menos parecida a la AM también. Pero Humberto un día vino con la idea, señores, se acabó la música, vamos a hacer 24 horas de noticias. Y dije, vos estás loco. Le dijeron. No, estás loco, porque ¿cómo vas a hacer eso? ¿Quién te va a escuchar 24 horas de noticias? La gente te va a cambiar, la gente está acostumbrada a escuchar radio, a escuchar música. Eso no puede ser. Y él dijo, no, como él obcecado, caballulo, ¿verdad? Su apodo, y te obcecado como un caballo, así cuando tenía una idea fija, nadie se la cambiaba. Y impuso. Tenemos imágenes ahí. Está, Humberto, Ñandutí, 24 horas de noticias. Y todo el mundo que le llamó, que le tildó de loco, que dijo que era imposible, que su radio se iba a fundir, terminó copiándolo. Sí, hoy claro. todas las radios AM tienen casi 24 horas de noticias, casi todas, con unas más o unas menos. Pero él creó ese sistema de la radio AM para las noticias, primordialmente para las noticias, durante 24 horas. ¿Y cuántos periodistas surgieron de esa escuela? Sí. Y él fue una escuela en sí mismo. Él nunca fue un maestro en el sentido de que yo te voy a enseñar nada. No, jamás te dijo te voy a enseñar. No, él enseñaba con el ejemplo. Y una de las cosas que él impuso en la radio, y que alguna gente siguió y otras no tanto, el ritmo de la radio. Justamente, la dinámica. Porque, sí, la dinámica. Él imponía el ritmo de la radio de manera que nadie se aburriera escuchándolo. Él jamás te iba a llegar a una entrevista a media hora. No. Las entrevistas duraban 5, 6, 7 minutos y rápido. Una respuesta, una pregunta, una respuesta. Y él notaba que el tipo era aburrido y salía, se habrá aburrido. Ni siquiera lo despedía. Cerraba nomás la entrevista. Se habrá aburrido con Bruno Masi. Él sabía con quién hablar, porque él tenía sus aspectos. Pero el ritmo de la radio. Y eso muchas veces yo pienso que no dejó una gran escuela Humberto en ese aspecto. No siguió, no tuvo grandes seguidores, pero yo noto, por ejemplo, algunas periodistas radiales son aburridísimos, no tienen capacidad dialéctica, retórica, y él tenía eso. Él no tenía muchos estudios, por ejemplo, pero era un hombre que leía mucho. Tiene una gran capacidad para improvisar. Sí. Y pero improvisar sobre ciertos razonamientos contundentes. No era que decía cosas así al aire, ¿sí? Tenía fundamento lo que decía. Y después otro gran aspecto es la libertad que le daba a la gente de su radio. Dentro de su radio había gente que le discutía a él en muchos aspectos. Inclusive entre sus hijos hay diversas tendencias ideológicas. Él permitía todo eso, todo por la libertad. Una gran libertad. En ese sentido fue un ejemplo también él, en el tema de la libertad de expresión dentro de su radio. Bueno, pero también hay que... Esa radio fue inaugurada por Stroessner. Sí. Y Stroessner la cerró. Sí. El gobierno de Stroessner. Una cosa que hay que entender el contexto político de aquel tiempo. Ningún medio podía ser abierto sin anuencia de Stroessner. Sí, por supuesto. El caso de Canal 9. Todos los medios, ABC, Última Hora, ABC, todos el canal 13 también. Todos se abrieron en aquella década del 60 con más razón aún. Esto hace 34 años. Sí, ahí está Aldo Zucolillo también. Gran partner también. Gran partner de Humberto Y otro tipo Rubio. también respetó la libertad de expresión dentro de su diario. Sí. Cuando él se volvió oviedista, había periodistas que escribían en contra de Oviedo en su propio diario. Así, che. Sí. Y él permitía eso. Fue un buen dúo de gente que respetó la libertad de expresión. Humberto y Acero. Y bueno, ya que estás mencionando la libertad de expresión y salta en este tiempo que estamos viviendo a la vista y a través de la conciencia, el sentimiento, para muchos también, salta un fenómeno sociológico, si se quiere, llamado Payo Cubas. ¿Qué es Payo Cubas? ¿Qué representa? ¿Cómo deviene ese fenómeno? ¿Y qué impacto causó este último 30 de abril?
Hay muchas cosas muy complejas que se han unido, que han convergido después de mucho tiempo y que encontraron cosas que encontraron en una especie de catalizador, una especie de figura para usarla y expresar yo lo que quiero expresar, hablando en términos generales. Uno, el gran hartazgo del pueblo contra los políticos, contra el sistema político actual, que ya venía desarrollándose y agigantándose con el tiempo, y además la gente tuvo la ilusión de que este sistema se iba a acabar el 30 de abril. Pero después vio que los opositores son tan inútiles que permitieron una victoria apabullante del Partido Colorado. Entonces mucha gente se sintió humillada. Dijeron, estos tipos no volvieron a ganar, y no es que no ganó, basurearon. Sí. Y va a seguir el problema de los hospitales, va a seguir el problema de las escuelas, va a seguir el problema de la inseguridad, va a seguir el problema del transporte público urbano. ¿Por qué? Porque ellos son, el Partido Colorado es el partido que propicia eso. Eso por un lado. Por otro lado está el propio Payo Cubas, que anunció desde hace mucho tiempo que él es un anarquista. Él venía para destruir el sistema republicano e instituir. Es un hombre que crece en el marco de la libertad y cuyo objetivo es destruir la libertad. Fíjate cuán complejo. ¿Él quiere emular lo de Trump en Estados Unidos? No, mucho peor. Lo de Bukele. Es mucho peor. Él quiere imponer un Estado absolutamente anarquista. Porque Trump, dentro de todo lo que se le puede discutir, él estaba dentro de un sistema que le encorsetaba, que le impedía hacer muchas cosas. Sí. Inclusive el propio Bolsonaro, que entre sus locuras no pudo hacer muchas cosas porque había un sistema que protegía la institucionalidad. Aquí lo que busca Payo Cubas es destruir la institucionalidad. Y eso es peligroso, porque cuando vos destruís la institucionalidad, ¿qué te queda? No sabés qué puede venir después. Bueno, pero la pregunta que viene después de escucharte es, hipotéticamente, imaginariamente, ¿cómo sería un gobierno o qué haría y hasta dónde iría Payo Cubas gobernando Paraguay, por ejemplo? Esa es la pregunta que todos nos hacemos. Porque él mismo es imprevisible. Si él fuera una persona previsible, si por ejemplo tuviera una ideología específica, una ideología de izquierda o una ideología de derecha, es decir, bueno, va a imponer una dictadura de izquierda o va a imponer una dictadura de derecha, y uno sabe ya más o menos a dónde va una dictadura de izquierda, a dónde va una dictadura de derecha. Pero él no. Él no tiene una ideología específica. Porque el anarquismo no es una especie de ideología, sino es, al contrario, una especie de desideología. Es decir, no se atañe, no se ata a nada. Es todo lo que sea antipoder, antigobierno. Y entonces es una situación bastante... de libre albedrío. Y que quizás peor, porque cada uno puede hacer lo que quiera. Yo soy un anarquista, bueno, yo no acepto... Una torre de Babel, entonces, una torre de Babel. No acepto el poder, no acepto ningún gobierno. Entonces, ¿cómo manejas la situación en un país en ese sentido? Y bueno, ya que estamos con este fenómeno Payo Cubas, está su pareja, su esposa, que fue paradójicamente la senadora más votada para un siguiente periodo parlamentario que arrancaría el 1 de julio. Estamos hablando de la doctora Yolanda Paredes, que sostiene que, y reitera, el fraude por robo del código fuente ahí del sistema eleccionario manejado por el Tribunal Superior de Justicia Electoral. ¿Cuál sería tu concepto, tu visión acerca de esto? Ellos ya venían para patear el tablero. Y después encontrar los mecanismos técnicos, tecnológicos, lo que sea, ya era parte del juego. Primero era el sobre número 4, después el código fuente, y después va a venir otras cosas. El asunto es impedir, poner la rueda para que se impida el funcionamiento institucional de la República. Sí. Y otra cosa, en Ciudad del Este ellos arrasaron. ¿Qué? En Ciudad del Este ellos arrasaron. Arrasaron. Payo Cubas ganó la presidencia en Ciudad del Este. Que arrasaron, sí. Ahí no hubo trampa. ¿Qué código fuente usaron ahí?
¿Por qué no piden que se abra el sobre 4 en Ciudad del Este? Muy bueno lo que decís. Vos sabés que yo no pensé eso. Si arrasaron... Claro, en Ciudad del Este está todo ok. Claro. Y el resto del país, porque donde ellos no ganaron, está todo ok. Además, ¿quién O sea, pensaba? en Ciudad del Este ellos ganaron, entonces Claro, no hubo trampa. No, ahí no hay. Y en el resto del país sí. Nadie reclama Ciudad del Este. Supuestamente. Muy interesante lo tuyo. Y además... ¿Qué más? A ver. Ellos están solamente para destruir. Y fue aprovechado esto por los perdedores eternos que trataban de justificar su derrota. En el caso de Efraín Alegre, que cuando vio eso, Efraín Alegre el domingo de la noche se entregó, dijo, perdimos, se acabó. Sí. Conste que él había dicho antes de las elecciones, no señores, tranquilo, acá nosotros manejamos esto, tenemos control del TREP, tenemos 2 personas por la concertación, por una persona del coloradismo en las mesas, nos vamos a dormir tranquilos. El domingo... Él se autoentronó hace tiempo ya. Él perdió por goleada, peor que el 4-0 de Bolívar a Cerro, más humillante todavía. Y con esa humillación a cuesta, el tipo el domingo noche enterró el hacha. Y el lunes cuando vio lo de Paño Cuba, él se adhiere, yo quiero que acá no hay transparencia. Y todo lo que vos dijiste antes, papá. Es decir, no podés cambiar las reglas de juego. Si vos aceptás las reglas de juego, aceptalas. Si perdiste. Decime, y Efraín Alegre, ¿tiene todavía chance de seguir en la política? Y no sé, acá los muertos, los cadáveres políticos tardan en morirse. No sé. Muchos tardaron en morirse. Se murieron al final, pero tardaron en morirse políticamente. Y a tu criterio, así como paraguayo normal, como todos, ¿qué vos dilucidás de un Efraín Alegre perdidoso por tercera vez apuntando el sillón de López? ¿Tendría que ir por una cuarta carrera presidencial? A mí me preocupa que al PLRA le suceda lo que le pasó a la Unión Cívica Radical en Argentina. Ah, sí. Después de la presidencia de la Rúa, sí, del 2001-2002, se diluyó hasta casi desaparecer. Y eso está pasando. Y al PLRA le puede pasar eso, y sería trágico para la democracia paraguaya. En la degradación del PLRA. ¿Y qué hay que hacer para que eso no ocurra? Y que los mismos liberales se den cuenta de que su partido se está naufragando y busquen nuevos liderazgos y nuevas formas de reconstituirse, hasta reformularse ideológicamente, porque no son ni liberales, ni radicales, ni mucho menos auténticos. No son nada. Muy bien, muy bien. Pero no tienen una configuración ideológica. Y mucho menos claro, auténtico. Están todos disfrazados ahí. Fabuloso. Entonces tiene que reconstituirse el partido. ¿Qué es el partido? El Partido Colorado te dice, no tiene la ideología, pero ellos tienen su ideología, que es el poder. Pero la llana ideología. El poder. El poder es una ideología. El poder. Sí. Y ahora salieron con los Dios, patria y familia. Entonces, es una ideología, es una forma de ganarse demagógicamente ciertos favores de la gente. Pero hablando de el poder, PLRA tiene que reconstituirse más allá, porque Efraín ya es una anécdota. Sí. No pueden seguir con las anécdotas del pasado, tienen que ser el futuro. Ya que tocaste rápidamente eso del Partido Colorado, que es el poder, digamos, pero sigue la división, porque acá aparece abdismo. El abdismo, otra vez, es un rótulo, ratifica una bancada, pero puede haber fuga, dice. Quiere decir que ellos siguen divididos, los del Partido Colorado, en vez de unirse, porque el siguiente periodo colorado, que arranca el 15 de agosto, tiene que hacer un trabajo encomiable para superar y tratar de, alejar todas las cuestiones últimas dañinas que hizo este actual partido que se está yendo, Colorado, y emprender en serio un nuevo derrotero, digamos, a favor de todos los paraguayos. Pienso yo que tiene que ser esa misión, tiene que ser así, ¿verdad? No sé. Fíjate una cosa, lo que en los partidos de oposición, esa división constante entre los opositores, lo que en ellos es una debilidad, esa división es la fortaleza del Partido Colorado. Increíble. ¿Por qué? Porque les permite estar en puja constante.
dentro de ese marasmo que es el coloradismo y de las peleas, los insultos, hay un juego democrático interno intenso. Y eso hace que el partido tenga vida. Oposición y... Claro, oposición y oficialismo al mismo tiempo. Oficialismo y ahí van creando nuevas figuras, van emergiendo nuevas figuras. Fíjate nomás si vos ves el espectro de figuras nuevas. En el Partido Colorado hay mucho más jóvenes que en el Partido Liberal. En el Partido Liberal hay algunos jóvenes emergentes. Caso Nakayama, caso de este muchacho Estigarribia, que ahora ganó Central otra vez. Caso del gobernador de Itapúa. Que ganó por primera vez en Itapúa, el liberalismo ganó por primera vez en Itapúa. Hay algunas figuras emergentes, pero son pocas. Están los carcamanes de siempre. En el Partido Colorado hay más renovación. También está, hasta Galaverna ya se retiró. Si Galaverna está en el PLRA, iba a seguir todavía en el PLRA, porque le necesitarían. Pero el coloradismo es esa puja constante, hace que el coloradismo tenga vida. Y sus internas siga vigente. Claro, y sus internas son tan intensas que algunas se terminan heridos, mutilados, deshilachados, todo. Pero llega la hora de las elecciones generales, se unen toditos porque ellos tienen que estar en el poder. Así sean opositores internos, pero en el poder. Así sea el Pato Donald. El poder es la lógica del coloradismo. Y eso es lo que no entienden los opositores. Lidere. Mientras no entiendan la psicología del Colorado, van a seguir perdiendo elecciones. Y a no ser que sea un levantamiento militar o levantamiento para ganarse el poder a sangre y fuego, no van a poder derrotar democráticamente al coloradismo si no se organizan y si no se unen. Si no se unen. Y bueno, y hay mucha desunión también en la izquierda, querido Bernardo. Prácticamente desapareció la izquierda en estas últimas elecciones oficializadas el 30 de abril. ¿Qué pasó con la izquierda? Tengo un amigo que dice que los izquierdistas son tan conflictivos que donde hay 3 izquierdistas tenés 4 movimientos. Y sí, se pasa la vida conflictuando y conflictuándose entre ellos y conflictuando el ambiente. Fíjate ahora, la división que tuvieron. A unos no les gustaba Euclides, a otros no les gustaba Alegre. ¿Pero qué pasó ellos? ¿Qué pasó con ellos? ¿Por qué no pudieron constituirse en una fuerza propia, grande, así como Payo Cubo constituyó una fuerza grande? Porque perdieron la relación con las bases. Con la realidad. Porque estos izquierdistas se volvieron tan burgueses como los colorados liberales, estando en el poder ya, en el 2008 al 2012, que lastimosamente terminó mal aquel experimento, que tampoco fue un experimento de izquierda, porque el gobierno de Lugo no fue un gobierno de izquierda, ni mucho menos. Y después tampoco ellos, teniendo 6 o 7 senadores, no pudieron fortalecerse y no pudieron crear cuadros nuevos, porque cada uno de los líderes, porque el Frente Guazú es una enorme conjunción de partidos pequeños, y cada uno tiene su líder, y cada líder es celoso de su grupo. Inclusive hay una gran misoginia ahí. ¿Sí? Le jugaron la muerte a Esperanza Martínez. Sí, y ahora muchos están dolidos. Ella se quejó acá. Muchos están dolidos porque Esperanza es la única esperanza que tienen ahora en el Senado. Esperanza es la única esperanza. Para que veas cómo es la vida. No, y después, ya que hablaste, contabilizaste algunos parlamentarios de la izquierda anterior, digamos, la actual cruzada nacional de Payo Cubas metió a 9 parlamentarios entre diputados y senadores. ¿Qué te parece? 9 es mucha cantidad para algo que no existía, ¿verdad? Para sí, creo que ni el Lino Oviedo más o menos consiguió algo parecido. Pero Lino Oviedo tenía una estructura, porque él se desprendía del Partido Colorado y trajo parte de la estructura colorada a su movimiento. Pues sí, es un fenómeno que hay que analizar sociológicamente, porque dentro de los seguidores de Payo hay varios tipos de gente también. Está la gente que creyó de buena fe que él iba a ser el que diera un golpe de timón a la política en el Paraguay. Y están los otros que se adhirieron por el estilo de Payo, la violencia, la prepotencia, y para usarlo a Payo. Y ya ves qué tipo de gente metido en el Congreso. No todas, pero
dos o tres El personajes. caso de Burudú, por ejemplo. Sí, dos o tres personajes que decís, bueno, ¿estos de dónde salieron? ¿Qué te sirve? Y entonces, lo de Payo hay que analizarlo muy bien en un contexto, porque es la caja de resonancia del hartazgo de la gente. Y eso este gobierno tiene que tomar en serio. Y eso es lo que yo Deben digo. dejarse de joder Eso con el lo prebendarismo, con la corrupción, ese galopante, repugnante de utilizar los ministerios de salud, el ministerio de educación como simples Voto de casa, sí, como simples seccionales para promover gente y para meter la mano en la lata. Se debe acá. Ya no hay más luego lata, es decir, la lata se medio vacía ya luego. Ya está, Sí, pues, debe meter la mano muy adentro para juntar algo, porque cada vez menos. Decime, ¿y cómo va a terminar todo esto, Bernardo? Esta historia de la izquierda, de estos 5 años, ¿cómo en prospección, cómo van a ser políticamente? Y eso deriva en lo económico, o lo económico en lo político, la parte social que está tan venida a menos, dañada, y que hay que restaurarla como dé lugar, porque de ahí surgen estas 700.000 almas vivas que están apoyando a este tercer sector en un 25% de un electorado que fue el 30% a votar, por ejemplo. ¿Cómo se va a encauzar esta historia, digamos? ¿Cuál va a ser el derrotero a partir de ahora? Por una parte va a depender mucho de la madurez de los líderes que quedan todavía sin tantas heridas. Porque si no va a venir una autodestrucción de la institucionalidad, y eso es perverso para el país todo. Hubo una regla de juegos, malas o buenas, pero que hay que respetarlas. Hasta ahora no hay una sola prueba contundente de fraude. Además, claro, llaman a los técnicos y dicen, todos los técnicos que hay probablemente, se puede vulnerar la máquina. Y claro, cualquier máquina puede ser vulnerada. Eso es sentido común nomás. Entonces, pues si vos comenzás a pensar, no, la máquina puede ser vulnerada. Algunos dicen la máquina puede ser vulnerada, y el siguiente le dice la máquina fue vulnerada. Y la tercera le dice, esto fue un fraude total. Y repito, si fue un fraude total, ¿cómo ganó Payo en Ciudad del Este? Y nadie protestó. ¿Sin fraude o con fraude? Hay que hacer la pregunta. Sí. Y hasta ahora, ¿con fraude o sin fraude? Hasta ahora hay que hacer la pregunta a la doctora Yolanda. ¿Es cierto que usted vivía en una casa pública en Itaipú o no? ¿Y esto, nadie le preguntó todavía. Esto creo que dijo Yolanda, ¿cómo que se llama? Celeste Amarilla. Sí, claro, dijo. ella denunció. Acusó a Payo Cuba de transar con la ANR y a Yolanda Paredes. Pero ninguna de preguntó a Yolanda Paredes. Yolanda Paredes anuncia querella contra la Celeste. Está bien, querella, ahí se van a pelear entre ellos. Pero esto es cierto. No sé, yo no tengo pruebas, pero debería preguntárselo a ella y ir a averiguar. ¿Hay ya un periodista en la casa de Payo Cuba? ¿Hay ya un periodista ahí al lado en la casa de para asegurarse civil o no? Porque es grave. ¿Por qué una persona común y corriente va a vivir en una casa pública? Pues esa casa es del pueblo. No tiene por qué estar ahí. Sí, es cierto. Pero no tenemos ya la capacidad de investigación. ¿Y cómo, si no se tiene la seguridad, se va a acusar o decir o ventilar el caso de la diputada Celeste Amarilla? Celeste sabe porque la casa donde vive Payo supuestamente es la casa que está al lado de la casa del director. Donde vivió Anki Boxia, donde vivió Anki Boxia y Celeste. Entonces Celeste y Anki Boxia le veían todo el día a Payo ahí. Ahí viene el conocimiento. Ahora, lo otro no sé ya, que él haya pedido $1 millón, todo ese tipo de cosas, ya es tema de Celeste Amarilla. Pero fíjate nomás que estamos entrando en un mar de acusaciones mutuas. Primero, que es un fraude total. Segundo, que si hablan la sobre 4 va a ser un desastre. Y convertirla a Payo en una víctima del sistema. Y que entonces, cada uno juega su propio partido. Ahora salió la izquierda que dice, técnicamente las máquinas pueden ser vulnerables, y todas las máquinas son vulnerables. No hay ninguna garantía absoluta, total. Tampoco es garantía el votar con papeletas. Mucho menos todavía. Mucho menos ahí vamos a poder. ¿Cómo vamos a hacer? Porque esta es la tercera vez que se vota con máquinas. Mucho menos con papeletas. Nunca hubo problemas. Trampitas siempre hay.
Claro, eso está en nuestra naturaleza, lo de paraguayo y de nuestro ADN. Sí, ya trampeata la mitad, decía Enrique Riquelme. Es una cosa hasta común, natural. Está en su propio... Bueno, tenemos un material ahí rápidamente. Quiero que Bernardo y la audiencia, por supuesto, escuchen, vean y refresquen lo que pasó en un programa de televisión en Telefuturo, conducido por Luis Vareiro, y el invitado nada más y nada menos que el presidente electo Santiago Peña. Vivimos 50 años de inestabilidad en la primera mitad del siglo pasado, donde los presidentes eran o asesinados o golpe de Estado. Era un caos. No se pudo construir ninguna institución en el Paraguay en la primera mitad del siglo pasado. Y cuando vino Stroessner en el 58, se rompió ese ciclo de inestabilidad. Probablemente duró más tiempo de lo que debería haber durado. Pero fue un gobierno militar con una base política y un sustento militar que permitió que Paraguay rompa ese ciclo. Tuvimos un mismo presidente del Banco Central durante 35 años, tuvimos un mismo ministro de Hacienda por casi 30 años. Sobrevivimos las múltiples crisis que vivió América Latina y eso hoy nos permite celebrar este año 80 años del Guaraní. Entonces, claro, hay déficit. Como en todo balance, vos tenés cosas positivas y tenés cosas negativas, pero vos no podés solamente mirar, ¿cierto? Y yo digo, déficit en derechos humanos. No se apostó a la educación, lastimosamente, pero nosotros no podemos desconocer que todo lo que está clavado y anclado en el Paraguay fue obra del Partido Colorado. Bueno, Stroessner asumía en agosto de 1954. ¿Cuál es tu reflexión acerca de esto? ¿Dónde pecó él, si es que pecó, según lo que dijeron varios medios, ¿verdad? Y titularon como que él empezaba a engrandecer la figura de Stroessner, y yo creo que no, desde mi óptica, creo que dijo lo justo, ¿verdad? Porque se refirió a lo que dijo y no potenció nada. Pero a ver, tu versión, ¿cuál sería después de escuchar esto? El tema de Stroessner es un tema casi tabú. Porque vos escribiste el famoso libro tuyo, que todo el mundo habla y comenta y lo lee. El último supremo, sí. Es un tema casi tabú, por los muchos dolores que perviven todavía. Entonces, cuando se toca el tema de Stroessner, hay que tomarlo con pinzas y hay que tomarlo con inteligencia. Y acá hay un aspecto fundamental de nuestros líderes. Su poca formación humanística. Ah, sí. Porque, está bien, es un gran técnico, pues se puede ser un buen técnico, pero no tenés cultura general que te permita salir de un brete cuando te embretan. ¿Cómo salir de eso? Lo que tiene, por ejemplo, en la calle Pou. No le embretas nunca, porque siempre te sale por los costados. ¿Por qué? Porque tiene la suficiente claridad mental y los conocimientos y la inteligencia y la cultura para encontrar la vuelta para salir. ¿Y qué le faltó a Santiago acá? La habilidad para salir. ¿Y cómo vos saldrías de ese tema? No sé por qué, porque, bueno, siendo presidente electo, él debía haber estado preparado para esto. Él sabía que tarde o temprano le iban a tirar esto. A Audo le tiraron todo el tiempo. Acuérdate, Audo peor todavía porque Audo es sobrino de Stroessner. Sí, porque claro. Audo es... El papá de don Mario era primo, hermano de Stroessner. La mamá de don Mario era prima hermana de la mamá de Stroessner. Entonces hay un parentesco muy fuerte. Y él le tiraron con todo. Él nunca reaccionó mal. Y siguió apoyándolo a Stroessner. Pero primero Santi Peña tiene... es el jamón del sándwich acá. Ninguna respuesta a él va a satisfacer ni al público y sobre todo tienen que tener cuidado con el Partido Colorado. Stroessner sigue siendo presidente honorario del Partido Colorado. Sí. Y sigue siendo una figura capital para el Partido Colorado. Ese pensamiento de que todo lo plantado acá se debe al Partido Colorado es un pensamiento del Partido Colorado. Él no puede ir contra ese pensamiento porque si no se decidan en contra de todo su partido. Entonces le faltó esa cintura como para poder sortear eso de una manera dialéctica. ¿Cómo hubiera, sí, sucintamente, cómo hubiera dicho? No sé, algo así como que Stroessner es parte de la historia. ¿Con qué elegancia hubiera salido? Stroessner es parte de la historia de Paraguay. Nos guste o no nos guste.
con nada todo lo más. bueno y lo malo. Claro. Y es difícil juzgarlo ahora en ciertos aspectos, porque hay muchas personas que todavía tienen las heridas abiertas. Muy bien, muy bien. Algo por el estilo, pero no te digo yo que diga así Sí, mismo. está pero- bien, está bien, está bien. Además me tiene que pagar para que yo le asesore. Bueno, Bernardo, te estás yendo, pero antes, la última consulta, querido amigo, ¿qué esperás y qué esperaremos nosotros del siguiente gobierno que se entrona, digamos, que arranca el 15 de agosto del 2023? ¿Qué debemos de esperar? Sería la consulta. Porque tiene que hacer muy bien el trabajo, hay que ajustarse el cinto y todo lo que se sabe que hay que hacer, que es interminable la cantidad de ítems que hay que empezar digamos, a perseguir para salir airoso de esta historia. ¿Cómo sería el accionar bueno, exitoso, si se quiere, del siguiente gobierno? Hay dos cosas. Está por una parte la expresión de deseos, todo lo que todos queremos. Y está la otra parte, la realidad dura que tenemos de frente. Y hay algunas posibilidades y algunas dificultades que son duras. Una posibilidad depende de la negociación de Itaipú. La negociación de Itaipú debe comenzar el 13 de agosto, 2 días antes de que asuma el nuevo presidente. Felizmente tenemos un presidente brasileño, Lula, que es una persona adepta al Paraguay, que siempre nos ha favorecido. Inclusive aquella vez que se aumentó los ingresos de Paraguay por los royalties, él tuvo que pelear con el Congreso brasileño. No fue que él decidió nomás. Eso pasó por el Congreso brasileño. Pero hay una senadora que favoreció a Paraguay que hoy preside el PT, justamente. Y que en ese Hoffman, sentido, creo que es. En ese sentido, Lula, tenemos la ventaja de que vamos a negociar con Lula. Y que a Lula le conviene geopolíticamente mantener una buena relación con el Paraguay, mantenerlo contento al Paraguay, porque Paraguay puede ser un problema para ellos. Porque Paraguay es un centro del contrabando, un centro de provisión de electrónico y todo ese tipo de cosas. Entonces hay que mantener bien al Paraguay. Entonces ahí se puede hacer una buena negociación. Ya van a haber condiciones dentro de poco para que Paraguay pueda usar toda su energía, que es creo que a donde hay que apuntar. Pero si no se puede usar toda la energía, bueno, vender la energía a un precio y ese dinero de energía ya no malgastarlo en Fonacida y todo ese tipo de cosas que se le da a los intendentes, a los gobernadores, para que ellos se armen de casas suntuosas y dejen sin comida. Ese tipo de cosas. Y no hagan el trabajo que tienen que hacer con Claro, ese dinero. no hacen ¿Quién nunca. controla esa plata Y también? por eso, esa plata debe ir a un fondo específico que no se debe tocar, a no ser para desarrollo posterior. Y después la otra parte está la parte económica. Tenemos una deuda pública que está por encima ya de lo aconsejable respecto al Producto Bruto Interno. Después tenemos las cajas fiscales. Sí. Dentro de poco los jubilados no van a cobrar más. No van a cobrar más porque no hay plata. O si no, tenemos que pagarle nosotros a los jubilados. El tema IPS que está colapsado. Ahí hay una corrupción galopante terrible. Entonces, ese tipo de... El tema del transporte público urbano, Dios mío. que debe dejarse de joder. Tenemos el peor sistema de transporte público en toda América. Es una vergüenza. Realmente es deplorable. No puede ser que un país capital... Viene un extranjero, cuando vienen periodistas o escritores amigos y ven el transporte público y no te dicen nada por vergüenza de vos, pero se siente la vergüenza ajena que tiene cuando ven el transporte público. Claro. Bueno, querido Entre Bernardo, otras cosas, ¿no? Entre otras cosas. Bueno, Bernardo, muchísimas gracias. 10 minutos para las 11. Vos tenés un compromiso a las 11. Y te agradecemos de corazón, che, el que hayas venido, y siempre es aleccionador escucharte, y en el campo del fútbol creo que también, que lo dominas muy bien, está el clásico número 11 en la olla azulgrana. Me encanta el clásico a mí. ¿Te gusta? Yo no soy ni Cerro ni Universidad de Guaraní, pero me encanta. No, el yo clásico. sé. Y espero que gane Cerro. No porque Perdió Guaraní. Perdió Guaraní. Perdimos mal contra Luque, 3-0. Bueno. Y ahora quiero que gane Cerro. No por estar en contra de la línea, sino porque no le deje escapar a Libertad, para que el campeonato dé gusto otra vez. Sí. Perdió ahora a Libertad. Perdió Libertad y está... Bueno, querido Bernardo, muchas gracias.
Gracias a vos y si es por mí, yo no me levanto nunca acá. Sos un capo, sos un capo.